Bien, hermanos, buenas tardes. Antes de empezar, vamos a orar. Le digo en voz alta, me siguen en silencio. Y vamos a Dios en oración en esta tarde. Dios y Padre Santo, gracias, Señor, damos esta tarde por el privilegio que nos da de estar aquí una vez más reunidos. En este momento, Señor, pido que obre en mí, que me dé dirección, que me dé sabiduría, que me dé las palabras adecuadas, Señor, para poder expresar este tema. Pido, Señor, también que abra nuestro corazón, nuestra mente, para recibir este mensaje, no solo los hermanos, sino también yo mismo, Señor. Pido, Padre, que esté con nosotros. De nuevo, Señor, suplicamos y pedimos por el ruido, Señor, que alcanzamos a escuchar, que en verdad no sea distracción para nosotros, que podamos estar enfocados y atentos, Señor, a lo que usted nos ha dado el día de hoy. Gracias por su amor y su misericordia. Damos gracias por todo eso. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues yo traigo el día de hoy el catecismo número 10. Como dijo el pastor, la pregunta es: ¿cómo creó Dios al hombre? Y la respuesta... no pido que la memoricen exactamente ahorita, pero sí que estén muy atentos porque en sí el mensaje de hoy pues es desmenuzando, como dirían por ahí, la respuesta. Y la respuesta es: Dios creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen, en ciencia, justicia y santidad, con dominio sobre todas las criaturas. Lo voy a volver a repetir. La respuesta es: Dios creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen, en ciencia, justicia y santidad, con dominio sobre todas las criaturas. A los que tienen el librito, vienen 4 versículos ahí, pero vamos a memorizar solamente 3 para la próxima semana. Sería el primero, Génesis 1:27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El segundo versículo de memoria sería Efesios 4:24 y dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y el tercer versículo de memoria es Génesis 1:28. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esos son los versículos de memoria para la próxima semana y pues son parte de lo que veremos el día de hoy. Entonces, antes de empezar a desmenuzar la respuesta, quiero ver algunas definiciones para que todo lo que vamos a ver el día de hoy sea un poquito más claro. En primera vamos a ver lo que significa crear. La palabra crear, dice Dios creó, viene la palabra crear, que significa producir algo de la nada. Para mí esta parte es muy importante y quiero que lo tomen también ustedes de esta manera, porque Dios es el único que es creador. Muchas veces nosotros hablamos de que no, pues yo creé esto o hice aquello, pero la verdad es que sí podemos hacer algo, pero no es algo totalmente puro, original de nosotros mismos. Dios es el único que es creador absoluto, por así decirlo, de la materia prima en todo sentido. Entonces, todo lo que existe en el día de hoy, pues Dios lo ha creado. Como vemos, el principio de Génesis nos habla de la creación y todo solamente fue hecho por la palabra de Dios. Solamente Él es el único capaz de crear algo de la nada. La segunda definición que quiero que veamos es la palabra hombre. Según el diccionario dice, es un ser vivo que tiene la capacidad para razonar, hablar y fabricar objetos que le son útiles. Eso es una definición del diccionario. Pero curiosamente, nuestro amigo Google, cuando uno busca la palabra hombre en internet, da varios sinónimos, y los sinónimos de hombre es raza humana, ser vivo y humanidad. Digo que es curioso porque actualmente cuando decimos el hombre, muchas personas se disgustan o se molestan porque generalizamos. Cuando digo hombre, hablamos de hombre y mujer o varón y hembra, pero para muchos el decir hombre generalizando la raza humana lo toman a mal, como diciendo, no, es que cuando dicen esto es porque son machistas o son insensibles hacia la mujer. Entonces, quiero dejar en claro que cuando la Biblia dice, por lo menos en esta parte, cuando dice hombre se refiere a la raza humana en general. No estoy hablando solamente de hombre como varón, sino que hembra y hombre. Bueno, y varón, perdón, para no confundirnos. Entonces, no quiero que nadie aquí se moleste si digo hombre, me refiero a ambos,
para dejar en clara esa parte. Digo esto porque es un uso que Dios hace, Dios lo da, y voy a confirmar donde lo dice en Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2. Vamos a ver aquí que Dios dice. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre, quiero que vean el énfasis aquí, de ellos, Adán. Está hablando en plural. El día que fueron creados. Entonces aquí en esta parte, el término hebreo que se traduce como hombre, en hebreo es Adán, que es el mismo término que se usó como nombre propio del primer hombre, del primer varón. Y es el mismo término que a veces se aplica al hombre en distinción a la mujer. Entonces, como digo, nomás para que nadie se vaya a ofender y no voy a hacer de más al varón, sino que hombres para ambos. Entonces, la práctica de usar el mismo término para referirse en primera a los seres humanos varones y en segunda a la raza humana en general es una práctica que se originó con Dios mismo y no debemos hallar en esto como pues, un término de discusión y menos entre cristianos. La tercera definición que quiero ver es la palabra varón, ahora sí, ya enfocado a nosotros, los varones. Dice el diccionario que es el ser humano de sexo masculino, independientemente de si es niño o es adulto. Nomás el otro día, no sé quién estuvo, que el pastor preguntó sobre cuándo es el Día del Hombre. Si hay un Día del Hombre, es el 19 de noviembre, nomás es un dato extra. Que no se sientan mal los hombres, digo los varones. Y la cuarta definición es sobre la palabra hembra, que es el ser humano de sexo femenino, independientemente de si es niño, niña o adulto. Entonces, teniendo ya esta base, estas definiciones, tenemos un poquito más fija o más estable lo que vamos a ir viendo. En primer punto, pues vamos a ver lo que es, lo que dice la respuesta, dice, Dios creó al hombre varón y hembra. Ese va a ser el primer punto que vamos a ver. Como sabemos, el sexto día, Dios creó al hombre. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí Génesis 1, ya vimos la semana pasada, el hermano Joaquín nos explicó sobre la creación, pero aquí vemos a grandes rasgos cómo Dios creó al hombre, o lo menciona que dentro de los 6 días de la creación fue creado el hombre. En el capítulo 2 nos dice cómo fue el método o la forma en que lo hizo. Es en Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre ser viviente. Como dije al principio, solamente Dios es creador, y en lo personal me da como un poquito de asombro el decir, pues, fue creado de un bulto de tierra. Digo, claro, ahora sabemos que pues venimos de la mamá, pero si vamos al inicio, obviamente, al primer hombre, digo, pues Dios hizo un bulto de tierra, le sopló aliento de vida y ahí estuvimos. Digo, eso es increíble. Digo, el que Dios creara de esta manera al hombre es algo increíble y muy maravilloso en lo personal. Siempre que cuando alguien trata de discutir conmigo sobre si hay un Dios o no hay un Dios, pues digo, solamente analízate a ti mismo y dime si entra eso en la lógica de que somos creados por un Big Bang. Pero bueno, eso es un dato extra. Entonces, en Génesis 2, capítulo 2, versículo 21 y 23, dice así, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y aquí vamos a ver otra de las creaciones maravillosas de Dios, y dice, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí quise hacer un repaso de algo que ya conocemos. Ya sabemos cómo Dios nos formó, ya sabemos cómo creó Dios a la mujer, sacando de la costilla de las costillas de Adán una costilla para crear a la mujer. Pero quise retomarlo
o repasarlo, porque como dije, es algo muy maravilloso que Dios nos permite ver. Digo, si Dios no quisiera que supiéramos cómo fuimos formados, pues no lo hubiera mencionado. Pero el hecho de que es algo maravilloso que Dios hizo, es algo en lo que debemos meditar. Entonces, ahora que ya vimos a grandes rasgos el cómo Dios nos formó, y como hemos mencionado anteriormente, la mayoría de los hermanos, el catecismo hace que vayamos de una pregunta a otra, no podemos dejar de lado las otras preguntas. Entonces, hablar sobre la creación del hombre no me dejará pasar por desapercibido el motivo por el cual fuimos creados, que es la pregunta número 1. Y pues, la respuesta a la pregunta número 1 es que fuimos creados para glorificar a Dios y gozarnos en Él para siempre. Entonces, el ser formados, pues ahora digo, pues, ¿por qué somos formados? Pues ahí está la respuesta. Y como digo, estamos en la pregunta 10, pero seguimos retomando la pregunta número 1 y quizás venimos en escaloncito la 2, la 3, todo viene atrás de una de la otra. Dice en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí me parece muy interesante como en Efesios nos dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, o sea, el hombre fue hecho para algo bueno. Y como vimos en todo el libro, el primer capítulo de Génesis, cada que termina un día dice, y vio Dios que era bueno. Entonces, el crearnos a nosotros, también fue algo muy bueno. Y es algo que debemos de meditar día con día. Que somos de su creación y fuimos algo bueno creado por Él. O sea, Dios mismo vio que éramos buenos. En la respuesta, perdón, no es medio trabado, pero en la respuesta, la segunda parte dice que fuimos creados según su propia imagen, en ciencia, justicia y santidad. En Génesis 1:27, aquí vamos a ver un tema que ha sido algo complicado, algo con mucho debate, pero te lo explico. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De todas las criaturas que Dios hizo, y en general de toda su creación, pero especialmente en las criaturas, solamente de una de ellas, Dios dijo que era a su imagen, y fuimos nosotros. No dijo que el perro era imagen de Dios, no dijo que el gato era imagen de Dios, no. Solamente el hombre fue hecho imagen de Dios, que es otro punto importante. Ahora, ¿qué significa esto? A imagen de Dios. Wayne Grudem define esto como lo siguiente. Dice, el hecho de que el hombre es imagen de Dios quiere decir que el hombre se parece a Dios y representa a Dios. Te voy a explicar más a detalle esto. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, el significado es que Dios planeaba hacer una criatura similar a sí mismo. Ahora, la palabra hebrea que se traduce como imagen, en hebreo es tselem, y la palabra hebrea que se traduce a semejanza es demut. Y ambas se refieren a algo que es similar, pero que no es idéntico, a lo que representa o a lo que es de su imagen. Por ejemplo, si yo me pongo a un lado de algún hermano aquí, pues voy a decir que somos semejantes. Quizás yo le gano por varios kilitos, pero ambos tendremos 2 brazos, 2 orejas, 2 ojos, 2 piernas. Somos semejantes, pero no somos idénticos. También la palabra imagen puede usarse para decir que representa otra cosa. Por ejemplo, no sé cuántas veces han visto a este tipo de casos, pero una persona importante dice que viene a Colima y de repente se le atraviesa algo en su agenda y no puede venir y manda algo en representación de su imagen. Fulanito de tal viene representando al presidente de quién sabe dónde, pero viene representándolo. Entonces, es la forma en que se utiliza aquí la palabra imagen y semejanza. Muchos teólogos han pasado mucho tiempo intentando especificar una característica del hombre, o algunas pocas, en las cuales se vea primordialmente la imagen de Dios. Pero es mejor enfocarnos la atención a que las palabras imagen y semejanza tenían un significado claro para los lectores originales.
ya que esas palabras simplemente informaban a esos lectores que el hombre era como Dios y que de muchas maneras representaría a Dios. Quiero hacer un paréntesis y hacer énfasis en esto, porque estoy diciendo que es como Dios, no estoy diciendo que es un Dios. El ser humano no es un Dios, es como Dios. En algunas maneras somos como Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, simplemente quiere decir eso, que sea como nosotros, que sea como Dios o que represente a Dios. Mientras más leemos la Biblia, más podemos ver las similitudes que hay entre el hombre y Dios. No quiero decir que somos completamente iguales. Creo que anteriormente lo hemos mencionado, pero Dios tiene ciertos atributos. Hay alguien que hizo la clasificación, no recuerdo quién, perdón por el dato, pero hacen la clasificación de que Dios tiene atributos comunicables e incomunicables. Los incomunicables son los atributos que son propios de Dios, como que es omnisciente, omnipresente, atributos que Dios no comparte con nadie. Pero Dios también comparte atributos como el amor, la bondad. Son atributos que el ser humano puede tener y que tenemos y en un principio tuvimos, como la santidad. Antes de la caída del hombre fuimos santos. Entonces, por eso esas palabras de imagen y semejanza se refiere a eso, que teníamos mucho de como Dios era. Entonces, esa expresión se refiere a cualquier manera en la que el hombre es como Dios. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces aquí Eclesiastés nos dice esta parte, que Dios hizo al hombre recto, nos hizo santos, nos hizo buenos, bondadosos. Vemos las labores que le dejó a Adán, de poner los nombres a las criaturas, de mantener el huerto. Entonces, Dios hizo bueno al hombre, es lo que deberíamos notar, que en principio fuimos buenos, que claro, hasta aquí nos dice, pues, pero ellos buscaron muchas perversiones, claro, ya después nos echamos a perder, pero el hombre fue bueno, y como dije al principio también, Dios Génesis al principio nos dice siempre, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y cuando nos hizo, pues Dios también vio que era bueno. En Efesios 4:24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí nos dice, pues que nos vistamos o que seamos como un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Colosenses 3:10 también menciona parte de lo mismo. Dice: revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En resumen, después de que Dios hubo creado a las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales, haciéndonos aptos para la vida con Dios, para la cual pues fuimos creados. Siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios en nuestros corazones y el poder para cumplirla, sin embargo, con la posibilidad de transgredirla. Obviamente vamos a ver más adelante en el catecismo sobre la caída del hombre y sobre el pecado. Entonces, después de esto, en la respuesta nos dice que el hombre también fue creado con dominio sobre las criaturas. En Génesis capítulo 1, versículo 28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta es una de las primeras bendiciones que Dios le da al hombre, al ponerlo a señorear a toda criatura. Pues obviamente Dios lo puso encima de toda la criatura y en sí de toda la creación. Digo, podemos disfrutar de los árboles, podemos disfrutar del cielo, podemos disfrutar de ir a la playa, del mar, y de los animales, pues de algunos sacamos provecho como para comer, o sea, tener animales domésticos. Pero nosotros estamos sobre todos ellos. Ahora quiero que me acompañen por favor a Salmos, capítulo 8, y voy a leer del 3 al 9. En lo personal, este salmo me anima mucho, la forma en que David habla, la forma en que David pues se da cuenta de cómo es el hombre y en qué lugar lo ha puesto Dios. Dice: cuando veo tus cielos
y yo les animo mucho que de vez en cuando volteen arriba y vean la creación, es algo muy bonito. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Como digo, la verdad es muy hermoso. Claro que vemos que los salmos tienen mucha poesía, pero es muy hermoso como David nos describe, dice, hace el punto de decir, pues son menor que los ángeles, pero aún así los coronaste de gloria. ¿Y qué más dice? Los coronaste de gloria y de honra. Cuando estaba haciendo este estudio dije, pues es un privilegio ser un ser humano. Es maravilloso lo que Dios nos ha dado como seres humanos. Es algo que no merecemos. Y pues cuando pienso, y les he animado y les he dicho muchas veces, ya hasta también los hermanos de Madrid los tengo bastante enfadados, del libro de los atributos de Dios, hay uno que se llama La soledad de Dios, y pues en sí nos dice que Dios no nos necesitaba. Dios no ocupaba crear al hombre. Él era satisfecho en sí mismo, completo en sí mismo, no nos ocupaba. Pero al hacernos, pues simplemente nos demostró el amor que nos tiene, y sobre todo, pues ya vemos el propósito por el cual fuimos creados, que glorificarnos en Él, glorificarle y gozarnos en Él para siempre. Pero todo lo que nos da, todo lo que nos brinda, digo, pues debería ser animante para el cristiano saber el Dios que tenemos, todo lo que nos da y todo lo que ha hecho para con nosotros. Digo, obviamente ahorita esto es básicamente el principio. Más adelante vamos a ver lo que hizo Cristo y la obra que ha hecho para con nosotros, que todavía es mucho más fascinante y maravilloso que solamente el poder disfrutar de la naturaleza. La semana pasada, pues el hermano Joaquín nos enseñó sobre la creación y lo bueno que era esta. Y en lo personal, Génesis del capítulo 1, me parece muy increíble por todo lo que Dios hizo en solamente 6 días. Y como digo, es estar repasando y estar analizando lo que Dios ha hecho, porque hay mucha maravilla, hay mucha doctrina incluso en un solo capítulo. Entonces, cuando vemos que Dios creó los cielos, los mares, los planetas, las estrellas, que son cosas muchísimo más grandes que nosotros, y pensar que nos hizo el último, a veces digo, fuimos la cereza en el pastel. Aunque normalmente en el pastel nos comemos primero la cereza, pero es lo mejor del pastel, digo, para mí lo es. Entonces, Dios hizo lo mejor al final, o bueno, así lo veo yo, que hizo lo mejor al final, porque nos hizo para poder disfrutar de todo lo que hizo. Y al final de cuentas, como digo, sin olvidar que fuimos hechos para glorificarle a Él y gozarnos en todo lo que Él ha hecho. Entonces, creo que es bueno que reflexionemos de dónde venimos, cómo Dios nos hizo, para poder tener siempre presente que somos hechos para glorificarle. Digo, venimos del polvo y al polvo vamos a terminar, pero creo que es bueno meditar y estar pensando en lo que Dios nos ha dado. Es un regalo muy grande, es maravilloso poder contemplar todo lo que Dios nos da. Entonces, le repito la respuesta, que Dios creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen, en ciencia, justicia y santidad, y con dominio sobre todas las criaturas. Entonces, hasta aquí dejo yo el tema. A veces me siento un poquito como mal porque siento que son temas sencillos que me han tocado y digo, pues, ¿qué más digo del asunto? Pero es muy bonito, creo que es maravilloso recordar de dónde venimos, cómo Dios nos hizo. Entonces, vamos a orar y dejo esto pues hasta aquí. Dios y Padre Santo, gracias doy nuevamente por la oportunidad que me ha dado de estar aquí. Gracias, Señor, porque pues yo sentí, Señor, que el ruido sí bajó y le agradezco por eso. Gracias, Señor, también por cada hermano que ha estado aquí en esta tarde. Pido que les bendiga y que en verdad, Señor, nos ayude a reconocer en todo momento el por qué estamos aquí, la forma en que usted nos hizo y sobre todo el motivo por el cual nos hizo, Señor. Gracias, Padre, por el amor que nos tiene, la misericordia que nos ha mostrado. Y pido a mi Dios que esté con nosotros en esta tarde también, Señor.
Gracias damos por todo esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén.